Muy buenas compañeros, bueno pues voy a hacer un vídeo esta vez para meternos ya en muda. O sea, ya voy a explicar cómo lo estoy haciendo, qué tengo ahora mismo en el aviario, cómo preparamos a los pájaros tanto de luz como de alimentación y demás durante la muda, cómo lo vamos a hacer este año. Mira, todavía tenemos aquí pelo de cría, acabo de pasar la aspiradora otra vez, esta mañana la he pasado otra vez porque esto es un no parar de plumas. Y bueno, pues como veis, tengo toda esta línea ya en penumbra, toda esta también, y el móvil saca más luz, que esto está muy en penumbra. La otra también, toda esta parte de aquí también, aunque se vea iluminada, es por el móvil y por la luz de estas dos líneas. Bueno, dos líneas. La línea de arriba y media de aquí, ¿vale? Que es lo que todavía tengo en cría, ¿vale? Tengo esta canaria de aquí, de sobreaño, muy bonita, que tiene 6 huevos. Vamos a ver qué sale de aquí. Y bueno, luego por aquí hay otra canaria que me ha hecho el nido y que por cierto esta mañana ni he mirado. No sé si tiene huevo o no. No, no tiene nada. Tengo esta de aquí que tiene 4. Esta de aquí que tiene ninguno. Está toda la metida en el nido, así que supongo que pondrá ya mañana o pasado. Y aquella que tiene un pichón. Pero bueno, no vamos a eso, vamos a la muda, ¿vale? Porque vamos a ver qué es lo que estoy haciendo yo este año. Pues os cuento, es muy fácil. De iluminación, como veis, de momento no tiene LED, ¿vale? ¿Qué tengo pensado hacer? Bueno, pues ponerle poquitas horas de luz reguladas con el programador que uso en cría, pero al que le voy a conectar unos fluorescentes de LED, ¿vale? Con unas tiras de LED aquí, una y otra, y pocas horas, ¿vale? Probablemente, no sé si ponerlas aquí o llevarme cable de allí 12 voltios a este otro lado, ¿vale? No lo sé. Pero no quiero encenderles ni las LED directas de las jaulas, ni la luz normal del aviario, que tiene bastante luz. Entonces, quiero hacer que estén muy en penumbra, muy tranquilos, para que no haya problema, porque lo estoy haciendo así y ya llevo un par de semanas con las líneas de abajo apagadas y la verdad es que noto que se pican muchísimo menos que ningún año, ¿vale? Entonces, en cuanto a la iluminación, lo quiero hacer así. Además, que gasta muy poco, porque es que las tiras de LED gastan poquísimo. Si ponemos unos fluorescentes con LED que van a 12 voltios, el consumo también lo he mirado y es muy poco. Y es que no necesitamos más para que estén en penumbra y tranquilitos durante toda la muda, ¿vale? Entonces, más cosas respecto a la iluminación. Bueno, pues la verdad es que yo creo que están pigmentando mejor que el año pasado seguro, ¿vale? Es que mirad cómo están en penumbra, ¿veis? Mejor que el año pasado seguro. Y yo diría que muy bien, ¿vale? Tengo poco picaje, se van viendo. La verdad es que yo no tenía pensado que este año fuese a ver pajarillos tan chulos. Y yo veo que hay alguno que me gusta mucho, ¿eh? Vamos a ver si no se estropean, si siguen así, porque está muy bien. Entonces, en cuanto a iluminación ya os lo he contado. Y luego, en el agua, ¿qué le voy a poner? Pues agua con Acid Plus, ¿vale? Creo que se llama así el producto, lo voy a enseñar porque luego a lo mejor meto la pata en el nombre. No, Acid Plus no. El Acidisen se llama, ¿vale? De Avian B. Este lo utilizo porque huele, huele un poquito mejor, para mi gusto, que el Acid Plus, ¿vale? Aunque el Acid Plus, si tú lo echas en el agua, puede durarte más tiempo el agua sin cambiarla. Con el Acidisen puedes tener el agua, me dijeron en la tienda donde lo compré, ¿vale? En el fabricante, me dijeron que de 2 a 3 días. Mientras que con el Acid Plus puedes tenerlo de 5 a 6. Eso fue lo que me dijeron, ¿vale? Pero yo, me merece más la pena porque huele mejor este, ¿vale? El otro huele más como a vinagre. El agua de baño, como también beben de ella, también le estoy metiendo el mismo producto, ¿vale? Aparte, en el agua de baño no solo le pongo el acidificante que le pongo al agua de bebida, sino que además le voy alternando. Le pongo betadine, que nunca se lo había puesto hasta este año, ¿vale? Pero muy poquito, un par de gotitas en estas bañeras, 3, a veces se me va la mano, 4, pero vamos, muy poquito, ¿vale? Aquí muy poquito.
Y bueno, pues eso se lo vi a Rubén, de Aviario Tramontana. Ya os lo dije, creo, en otro vídeo, lo puse por Instagram. La verdad es que tiene sentido porque así, oye, es como si se bañasen en el mar. Además que cuando le ponen las bañeras con este producto, con el betadine, huele como a mar, el aviario. Y me está gustando, ¿vale? Y luego también lo alterno con las sales de baño que he utilizado yo otros años, ¿vale? Que también son de Avianbet, pero que hay de muchas marcas, ¿vale? Y bueno, bien, es verdad que yo no suelo utilizar vinagre de manzana, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el olor, no me gusta demasiado, ¿vale? Parece que estás haciendo una ensalada en vez de preparar el baño para los pájaros. Así es que yo estoy tirando con esos productos. Más cosas de la muda. En cuanto a la alimentación, estoy utilizando el pienso LOR, ¿vale? Pienso LOR muda. Pero no solo estoy usando el pienso LOR muda, le estoy metiendo el ébola también, ¿vale? Aparte, le estoy metiendo el pigmento, que eso ya os lo he contado otro día, así es que ya no lo tengo que cortar. El producto pica pica este que yo he usado otros años, lo he dejado de usar y luego le estoy metiendo, pues depende, o Hepatic Plus como protector hepático o le meto directamente cardo mariano molido, ¿vale? Yo ya sé que muchos me diréis que el pienso tiene esos productos, ¿vale? Pero me da igual, yo lo estoy echando, ¿vale? Cada vez que preparo el pienso se lo pongo, porque como estoy pigmentando, si el pienso vale para tanto si pigmentas como si no, pues entiendo que no llevará un protector hepático para cubrir las necesidades de cuando pigmentamos. Me imagino que llevará protector hepático para cubrir las necesidades de cuando no echamos pigmento al pienso, o sea, le damos el pienso tal cual. Entonces yo he dicho, mira, protector hepático adicional, que como le estoy echando protector hepático la mayoría de las veces, cardo mariano molido, tampoco es malo, ¿vale? Así es que así lo estamos haciendo. Aparte del pienso, con eso que os he comentado, que básicamente es el Levolac y el protector hepático, le estoy poniendo el Grit también como alimentación y el fin de semana estamos con el Fast Multipower, como se lo pongo siempre, mezclado o con pasta de cría o con el Germix y poco más y ya está. Una vez cada pues 2 semanas o cada semana, depende, pues las manzanas que me van un poco quedando pochas y que ya están demasiado blandas para comer, pues no las tiro, se las pongo a ellos. Y cada 15 días, pues a lo mejor les pongo un cogollín de brócoli a los de sobreaño. Ya está. Esa es toda la alimentación que voy a hacer con ellos. Pero he vuelto a una cosa que creo que ya lo dije también, que es, lo voy a enseñar. Bueno, no lo bajo, ¿para qué? Os lo enseño. Mirad lo que tengo por aquí arriba. Eso es. El Breadmas. El Breadmas yo lo dejé de usar, ¿vale? Y ya dije que iba a volver. Ahora se lo estoy poniendo en muda en cantidades bajas. Y se lo voy a poner en cantidades más altas en la época de preparación para la cría. Porque me parece que es un error haberlo dejado de usar. Yo lo usaba, lo dejé de usar por el aminoprotan, creo que se llamaba, o algo así, o el protan, no me acuerdo del producto exacto. Ese año que usé ese producto y no el Breadmas, tuve bastantes huevos, muy bien, pero tuve pollos con deformidades que nunca había tenido. Yo este año estaba preocupado porque pensaba que me iba a pasar lo mismo. Deformidades en las patas, deformidades en las alas. Este año ni un pichón así, ¿vale? Es verdad que no he usado ni una cosa ni la otra. Ya sabéis el protocolo de cría que yo utilicé, que no lo voy a volver a repetir porque me apetece volver a lo que yo hacía antes, que me iba bien. Entonces ya no voy a cambiarlo más, ¿vale? Y nada más, pues eso es lo que estamos haciendo en muda. Poco a poco van los pájaros cambiando de pluma. Como veis, los de sobreaño, mirad por ejemplo este de sobreaño no lo estoy pigmentando y este me le voy a quedar para el año que viene y ahí está, ya me ha cambiado casi toda la pluma, muy bien. La verdad es que en penumbra están cambiando de pluma más rápido que antes. Cuando yo los tenía, donde yo los tenía no les podía quitar la iluminación, entraba mucha luz. Mirad cómo están estos ya. Aquí están los que tienen alguna falta y que ya no voy a poder concursar con ellos. ¿Vale? En teoría aquí tengo pájaros de descarte por lo menos para concurso. Porque este año yo creo que sí que se va a poder concursar. Tiene bastante más buena pinta que el año pasado. Y bueno, pues aquí tenemos un diamante de Gull macho más que he adquirido. Está en muda.
Le he cogido, le tengo aquí haciendo un poco cuarentena, porque tendría que tenerlo en otro sitio, pero bueno, ahí lo dejamos y le estoy tratando de adaptar poco a poco al pienso. Y este macho va a ser para esa hembra de clásica, ¿vale? Una hembra clásica, porque estos dos ya tienen su pareja hecha. Estos dos, la hembra cabeza negra y con ese macho ya está la pareja, entonces voy a poner una pareja y la otra parejita de diamantes de bull. ¿Cuándo la voy a poner? Pues finales de septiembre, principios de octubre, pienso ponerla. Aunque las condiciones de este aviario yo creo que son un poco peculiares porque la temperatura no varía mucho. No sé si os acordáis que estaba más o menos la temperatura en 24 grados todo el tiempo durante la cría. Bueno, pues ahora estamos en 26, o sea que me ha subido 2 grados y ya fuera hace bastante calor, bastante calor. Así es que es muy estable, muy estable. Poco más que contaros, ¿vale? Simplemente quería comentaros un poco cómo va el aviario, deciros lo que yo estoy haciendo en muda, lo que les voy a poner de alimentación, los hábitos que tengo y la verdad es que bastante más relajado porque ahora en muda no hay ni mucho menos el trabajo que hay durante la cría, ¿vale? Ya me he quitado el problema de los bebederos, ya no lo quiero volver a ver, los bebederos automáticos, de momento se acabó, voy a tirar con estos y ya está, así es que nada. Bueno, venga, pues que tengáis buena semana, chao.